Vamos a esperar 2 minutos para ver si se conectan más personas, porque siento que son muy poquitos. Y ahorita comenzamos, ¿va? Mientras quiero que me cuenten cómo se sintieron ayer con las cosas que les empecé a platicar. ¿Qué les pareció? Está muy interesante verlo ya aplicado. Sí. Y ahorita estoy hablando solamente de puros vectores. Hay otro tipo de objetos matemáticos que se utilizan en relatividad. Ya les mencioné por ahí las unoformas. Aparecen pues los tensores en general. Y, y lo estoy hablando así súper básico, pero pues a todo esto le podríamos estar dando un significado físico. Entonces es todavía más interesante de lo que se los estoy presentando ahorita. Digamos, nada más les estoy diciendo, miren, este es un poco de análisis vectorial que se utiliza en relatividad y ya. Y si les interesa, pues ya luego ustedes podrían tomar algún otro curso más avanzado. Y lo mismo vamos a hacer ahorita con otro tipo de vectores que se utilizan en mecánica cuántica. Déjenme ver si nos conviene repasar algo. Pues básicamente estuvimos hablando de índices, ¿no? Platicamos que no importa en qué sistema de coordenadas escribamos un vector. Introdujimos esta notación de índices arriba que puede parecer extraña al principio, yo lo sé, pero una vez que uno se acostumbra, pues ya se puede trabajar sin problemas. Les comentaba también que las transformaciones de coordenadas se priman, que para las derivadas parciales tenemos una notación bien floja. La vamos a compactar así, e incluso la más compacta de todas, pues es esta, ¿no? En donde solo pones una coma y la variable respecto a la cual estén derivando. Ya luego vimos que son los 4 vectores, los diferenciamos de los 3 vectores por el tipo de letras que utilizamos, ¿se acuerdan? Para los 3 vectores o vectores espaciales utilizamos letras latinas, para los 4 vectores utilizamos letras griegas y agregamos la coordenada 0, que es la coordenada temporal. Les platiqué también que, bueno, el espacio en 3 dimensiones es el espacio euclidiano, y por ahí alguien me preguntaba si el espacio de Minkowski no era R4, yo les contesté que no. R4 sigue siendo un espacio euclidiano. Y finalmente vimos la convención de suma, que ya la habíamos visto, pero ahora la generalizamos para objetos con este tipo de índices. Y bueno, quedamos que lo mismo, ¿no? Cuando aparecen índices repetidos, se sobreentiende que hay una suma. Ok, entonces voy a continuar aquí y ahorita me paso de página. Bueno, no, sí me paso de página, porque si no luego me hago bolas. Entonces vamos a ponerle a esto a continuación. Entonces déjenme escribir nuevamente esta expresión. Teníamos, ¿se acuerdan? S, que es un objeto, un vector con un índice. Aquí tengo otro objeto con 2 índices. Es un tensor, pero no les voy a decir que es un tensor. Lo descubrirán, ¿qué será? En unos 3 semestres o 4, tal vez. Solamente un objeto con 2 índices, ¿vale? Y bueno, Todo aquí, es un tensor. ¿verdad? Que todo es un tensor. Sí, más bien los escalares, los vectores, las matrices y demás son como casos particulares de tensores. Pero bueno, es un concepto que no vamos a tocar en este curso. Entonces, aquí tengo un índice repetido, otro índice repetido, quiere decir que hay una suma, ¿ok? Entonces, esos índices tienen nombre. Entonces, un índice repetido, es decir, que indica una suma,
se llama, ¿alguien se acuerda? Ya les había yo contado. ¿O no se acuerdan? ¿Índice qué? Un índice mudo. Un índice mudo tiene la ventaja de que se puede reemplazar si es necesario. Eso ya lo hicimos cuando vimos, ¿se acuerdan la delta de Kronecker y el símbolo de Levi-Civita? Que a veces intercambiábamos índices para poder hacer cuentas más fácil. Se puede reemplazar por otro si es conveniente. ¿Cómo sabré si es conveniente? Pues a la hora de estar haciendo las cuentas. Entonces, fíjense, este ejemplo que habíamos escrito. S, alfa, T, alfa, beta. ¿Quién es el índice mudo? Pues alfa, ¿verdad? Es el índice repetido. Lo puedo cambiar si me conviene. Entonces aquí lo voy a cambiar, por ejemplo, por gamma. Y la expresión es la misma. Entonces, esa es la moraleja. Si ustedes tienen un índice mudo, lo pueden reemplazar por algún otro si es conveniente. Y bueno, el índice beta, que no indica una suma, también tiene un nombre. Entonces, en la expresión anterior, beta no indica suma. Se llama índice libre. Y aparece típicamente en ambos lados de la ecuación. Entonces voy a tomar un ejemplo de esto que acabo de decir. Fíjense bien. Tengo esta ecuación. Aquí tengo un índice mudo, que es el índice beta, ¿ya vieron? Índice repetido indica una suma. Y aparte tengo un índice libre, que es alfa prima. Alfa prima aparece en ambos lados de la ecuación. Entonces aquí, beta es un índice mudo y alfa prima es un índice libre. ¿Ya vieron la diferencia? El índice mudo aparece dos veces del mismo lado de la ecuación e indica una suma, y el índice libre aparece solamente una vez de un lado de la ecuación y solamente una vez de un lado de la ecuación. Por lo tanto, una expresión de este tipo, déjenme ver, esta ecuación no tiene sentido. Fíjense por qué. Beta y beta, pues sí, son índices mudos, no pasa nada, ahí no hay ningún problema. Pero aquí, alfa y delta no son el mismo índice. Tiene que aparecer el mismo índice de ambos lados de la ecuación. Esta ecuación no tiene sentido. Profe, ¿Sí? y de a fuerza tienen que estar los dos, o sea, el índice mudo y el índice libre en la misma ecuación. Depende de la ecuación. Va a haber ecuaciones que solo tengan uno, o que solo tengan el otro, o que tengan ambos. Ah, ok, ok. Pero es que, como el anterior es como un complemento, por así decirlo. Ujú. Ajá, que el índice mudo está y al mismo tiempo está el índice libre. Ah, ok, sí. En esta, ¿no? Ajá. Sí. Pero no Aquí. siempre pasa así, entonces. Es que podemos tener expresiones de este tipo. Imagínense. Un escalar, por ejemplo, alfa, beta, bueno, A, un escalar, por otro vector alfa, B alfa. En esta ecuación solo hay un índice libre, ¿no?
Ya, ya. Ahora, en esta otra, solo hay un índice, solo hay dos índices mudos. O sea, hay todas las posibilidades. Hay ecuaciones que solo tengan índices libres, que solo tengan índices mudos o que tengan ambos. Ah, ok, ok. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que les quede claro es que esta expresión que escribí acá arriba, esta no tiene sentido. Esta es incorrecta. Para que tenga sentido, este índice y este índice deben de ser iguales. Es justo lo que puso acá. El índice libre aparece típicamente en ambos lados de la ecuación. Ujú. Ok, entonces me voy a quedar con esta ecuación y vamos a desarrollarla a ver cómo se ve. Entonces, fíjense. Aquí tengo que sumar sobre beta. Como es un índice griego, voy a empezar desde el cero. Nos queda lambda alfa prima 0 a 0 más lambda alfa prima 1 a 1 más lambda alfa prima 2 a 2 más lambda alfa prima 3 a 3. ¿Ya vieron? No está el símbolo de la suma, pero como tengo el índice beta repetido arriba y abajo, se sobreentiende que tengo una suma y el desarrollo de la suma pues es este. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario? Profe, ¿por qué el índice alfa no va cambiando y le pusimos el subíndice a lambda? Ok, porque la suma es sobre beta. Si yo tuviera esta expresión usando el símbolo de la notación sigma, fíjate, me quedaría así. Es sobre beta. La suma es sobre beta, desde beta igual a 0 hasta 3, de lambda alfa prima beta a beta. ¿Ya viste? Como beta es el índice que está repetido, es el índice sobre el que va a correr nuestra suma. Y alfa, como no corre la suma, ahí la dejo. La dejo sin molestar. No le hago nada. Porque no, nada me está diciendo que alfa cambia. ¿Sí lo ves? Y entonces cuando alfa cambiara sería como si tuviéramos varias sumas, ¿no? Ujú. A ver, vamos a ver. Imagínate que tuviéramos esta expresión. Aquí sí. Aquí son dos sumas. Porque fíjense, beta y beta, alfa y alfa. Esto en realidad es una doble suma, que va desde alfa igual a 0 hasta 3 y desde beta igual a 0 hasta 3. ¿Ya vieron? No los estoy haciendo bolas. Pero pues esto no se pone. Medio loco, pero entendible. Sí, no, no se claven, chicos. No se claven. Como les decía ayer, esto que les estoy presentando ahorita nada más es como para su conocimiento, o sea, para que sepan que existe. Pero como ya les dije, no viene en el examen, no lo voy a evaluar, nada más es tema complementario. Ujú. ¿Sí te saqué de la duda, Johan, o no? Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Y bueno, para terminar esto, que ya es lo último que les voy a decir, pues una vez que hemos introducido, ¿sí está bien dicho introducido? Sí. Una vez que hemos introducido las coordenadas espaciotemporales, pues ya podemos expandir nuestra notación para derivadas parciales.
Antes de que se me olvide. Miranda. ¿Alguien más? ¿Habló o preguntó? Irving, ¿verdad? ¿O no? Entonces, ahora, como ya estamos respecto a coordenadas espaciotemporales, pues simplemente le cambiamos a letras griegas, ¿no? Y entonces aquí sería parcial mu de f. Y en la otra notación que habíamos visto, la derivada parcial de f respecto a la coordenada mu. Ahora, si quisiéramos para vectores, la derivada parcial de a mu respecto a x nu, pues es la parcial nu de a mu y es a mu respecto a nu. ¿Ya vieron? Esta es la notación que se usa para derivadas parciales. Y ahí le paro, porque si no, les voy a provocar pesadillas. Entonces, aquí acaba lo poquito de lo que quería platicarles sobre vectores en relatividad. Esto es nada comparado con lo que debe de ser realmente. Lo que debe de ser realmente pues es más complejo, más extenso y más bonito, ¿no? Porque los vectores no son los únicos objetos que interesan en relatividad. Hay otro tipo de vectores, ¿no? Las unoformas, los tensores de rango 2, los tensores, etcétera, de rango nm y demás. Antes de que pase al siguiente subtema, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Díganme con confianza, ¿les gustó o no les gustó? ¿Les dio miedo? ¿O dijeron ya, por favor, ya no quiero saber nada más de vectores después de este curso? Díganme con confianza. Es como algo muy nuevo. Sí. Y de hecho lo fue desde la primera vez que vimos vectores en notación de índices, ¿se acuerdan? Muy al principio de la unidad 5 que les enseñé cómo hacer demostraciones usando la delta de Kronecker y el símbolo de Levi-Civita, era algo muy nuevo. Por eso decidí no evaluarlo. O sea, no viene en el examen tampoco. Nada más para que lo conozcan. Y para que si tienen interés, pues lo estudien por su cuenta o tomen algún curso posteriormente. Entonces, ninguna impresión. Todos están bien, nadie se ha desmayado, nadie ha tenido un ataque de pánico viendo estas cosas. Está interesante, pero sí. Pero ya es normal. Está No, interesante, pero siento que hay mucho potencial para que me pierda. sí, no saben. Miren, yo que me dedico a esta área, salen unos cuentones de páginas y páginas y páginas que sí es imposible no perderse. Ya uno los deja de hacer a mano y mejor los empieza a hacer a computadora. Así que no te preocupes, Paulina. Ese es el sentimiento que tiene toda la gente que se adentra por primera vez en relatividad. Sí, de que nos perdemos, nos perdemos. Hasta las personas que ya llevamos un buen rato en esto, nos seguimos perdiendo. Pregúntenle a Miguel o a Cuauhtémoc, y cualquiera de ellos les contará. En fin, vale, pues vamos a pasar a nuestro último subtema. Entonces, quiero justificar un poco por qué solamente en esta última parte estoy hablando de vectores en relatividad y vectores en mecánica cuántica, contándoles varios puntos. El primero, pues es que ustedes dirían,
Pero pues aplicaciones en mecánica, en electromagnetismo, en mecánica de fluidos, pues la verdad es que esas ya las hemos estado llevando a lo largo del curso, ¿no? Desde el principio hemos visto aplicaciones, por ejemplo, vimos el problema de Kepler, les platiqué sobre las ecuaciones de Maxwell, entonces ahí hubo aplicaciones en mecánica, en electro, hubo por ahí personas que hicieron sus proyectos sobre vorticidad, ahí estuvo mecánica de fluidos, ¿qué más? Pues ahora que vimos lo de la velocidad de aceleración en coordenadas generales, pues eso también es mecánica y es mecánica teórica, o sea, es mecánica avanzada. Entonces hemos visto aplicaciones en varias áreas de la física, pero estas por lo general no se tocan. Y fíjense qué pasa, que cuando llegan a mecánica cuántica, por lo general los profesores de mecánica cuántica se quejan de que tienen que hacer un repaso de espacios vectoriales y de vectores en general, porque pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues sí pasa, ¿no? Que a uno se le olvidan los temas. Por eso es que, pues, para que lo conozcan, ¿no? Y no lleguen en ceros. O sea, no espero que se acuerden exactamente de todo lo que les estoy diciendo cuando lleguen a cuántica o cuando lleguen a electro, pero mínimo para que cuando vean la ley de Gauss por primera vez, pues no digan, ay, ¿qué cosa es ese triangulito? ¿No? Ese es el objetivo. No quiero que sean expertos, solamente quiero que cuando lo usen no sea una novedad para ustedes. ¿Cómo les parece bien? Nos parece bien. Bueno. Yo así estaba cuando me acercaba a las ecuaciones de Maxwell cuando iba en la prepa. Sí, pues sí. Bueno, esta primera parte que es para introducir lo que es un espacio de Hilbert, ustedes me la van a dar a mí. A ver si es cierto. Porque están llevando o están terminando de llevar álgebra lineal. Entonces, ustedes ya saben cuáles son todas las características o todos los requisitos que debe de cumplir un espacio vectorial lineal. Entonces, vamos a ver si me los pueden ir diciendo. Déjenme escribir primero la introducción. Un espacio vectorial lineal consiste en dos conjuntos de elementos y dos reglas algebraicas. A ver, ¿quién me dice cuáles son los dos conjuntos de elementos? ¿Qué cosas tiene un espacio vectorial? ¿Los qué y los qué? Los escalares y los vectores. Muy bien, Johan. Exacto. Un espacio vectorial está conformado por vectores y por escalares. ¿Y cuáles son las dos reglas algebraicas? Sería suma y La multiplicación. suma y la multiplicación por un escalar. Eso, muy bien. Listo. Entonces ya tenemos todas las herramientas para empezar a construir un espacio vectorial. Entonces, un conjunto de vectores que en este contexto, olvídense ya de los índices, ya no estamos en relatividad, ahora estamos en mecánica cuántica. En este contexto, por el momento, los voy a denotar así. Así, simplemente letras griegas sin nada. Y ahorita complemento la notación. Y un conjunto de escalares. Una vez por ahí alguien me dijo que este simbolito, que este simbolito representaba la función de onda. Creo que fuiste tú, Efraín. Ah, sí. ¿Dónde viste eso? Me da curiosidad. Cuando yo estaba en tercer semestre no Eh, sabía ni qué era una función de onda. No recuerdo, creo que fue en videos de divulgación de Quantum Fracture y así. Ah, ok, ya. Excelente. Sí, porque cuando yo tenía la edad de ustedes, pues a duras penas podía con COF, ¿no? Ya mero me iba yo a estar preocupando por mecánica cuántica. Entonces, un conjunto de escalares.
Y por otro lado, pues una regla para la adición vectorial y una para la multiplicación por un escalar. Listo. Entonces ya tengo mis dos conjuntos y mis dos reglas. Bueno, pues vamos a recordar cuáles son las reglas de la adición y cuáles son las reglas de la multiplicación vectorial. Entonces, regla de la adición. Hay varios puntos, que ustedes ya los conocen muy bien. Aquí voy a escribir una palabrita y luego les voy a preguntar si saben de su curso de álgebra lineal qué significa, y si no, yo les cuento. Tiene las propiedades y estructuras de un grupo abeliano. ¿Les suena o jamás en su vida lo han escuchado? Lo vi en un meme. A ver, cuéntame, ¿qué decía el meme? Luego uno puede aprender de los... Es que no recuerdo. Era sobre una especie de situación irónica donde decía que en las caricaturas se enseñaba la cerradura bajo la suma o algo así. Y en una de esas partes decía que además tenía que ser grupos abelianos. No recuerdo. Ah, ok. ¿Y sabes de casualidad qué es un grupo abeliano? No, ya no lo busqué. ¿Alguien sabe? Digo, no es como que tengan que saberlo, pero de casualidad a lo mejor alguien podría saber. No es un grupo donde se satisface la propiedad conmutativa. Sí, exactamente. La propiedad conmutativa no se satisface siempre. Nosotros la damos por sentada, ¿no? Nosotros damos por sentado el hecho que A más B es igual a B más A y que A por B es igual a B por A. Lo damos por hecho, ¿no? Pero no en todas las estructuras matemáticas esto se cumple. Entonces, justamente, muy bien, Daniel. Listo, entonces, a ver, vamos a ir punto por punto. Si psi y phi son vectores, que bueno, estos vectores van a ser elementos del espacio vectorial lineal, entonces su suma, es decir, psi más phi, es también un vector en el mismo espacio. A ver, ¿mandaron algo? Creo que lo del grupo abeliano lo mencionaba en los comentarios, el autor. Bueno, el que hizo el meme. Ok. Súper. Entonces, esta propiedad, ustedes ya saben, ¿no? Es la propiedad de cerradura. Si tenemos dos vectores de un espacio vectorial, entonces su suma también debe pertenecer al mismo espacio vectorial. No puede ser que yo sume dos vectores en R2 y me dé un vector en R3. Eso no puede ser. ¿Sale? Tenemos también la conmutatividad. Es decir, psi más phi puede ser igual a phi más psi. Tenemos también la asociatividad. Psi más phi más psi es igual a psi más phi más chi. Esto lo estoy pasando rápido porque es nada más un repaso de
Creo que ese es el primer tema, de hecho, que se ve en álgebra lineal, ¿no? La Primero existencia. vimos campos, ya de ahí vimos espacios vectoriales. Ah, ok. Bueno, el segundo tema entonces. Yo recuerdo que cuando yo llevé álgebra lineal, sí, este fue el primer tema. Entonces, existencia del vector neutro, también conocido en el bajo mundo como pues el cero. Y esto nos dice que para cada vector psi existe un vector 0 tal que psi más 0 es igual a 0 más psi es igual a psi mismo. También tenemos la existencia del vector inverso o simétrico. ¿Y qué nos dice esto? Pues que cada vector debe tener un simétrico con un signo negativo, o con un signo cambiado más bien, ¿no? Cada vector sí, debe tener un vector simétrico menos psi, tal que sumado con su simétrico o con su inverso nos dé el neutro. Y listo. La regla de la suma está conformada por estos 4 puntos, la regla de la adición. Por estos 5 puntos, perdón. La cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, la existencia del vector neutro y la existencia del vector inverso. Ahora, por otro lado, tenemos, déjenme ver con qué color lo puse, tenemos la regla de la multiplicación por una escala. Y para esta regla de la multiplicación, aquí es donde empiezan a haber cambios. Aquí los escalares pueden ser reales o complejos. Hasta este momento habíamos estado trabajando con puros números reales, ¿verdad? Pero resulta que en mecánica cuántica los números complejos van a aparecer desde el día 1. Entonces recuerden ustedes que los números complejos se denotan con este símbolo y van a tener una parte real y una parte imaginaria. Y bueno, muchas cosas se pueden decir de los números complejos. Una de ellas que les puedo decir es que incluso se pueden representar como vectores, ¿no? Donde la primera componente es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria. Van a ahondar sobre esto cuando lleven variable compleja y seguramente en álgebra vieron sobre números complejos. ¿O no? Sí, Muy bien. vimos que el espacio de los complejos es isomorfo a R2. Exacto. Justamente por eso podemos hacer esta asociación. Sale. Entonces, aquí los escalares pueden ser reales o complejos. Y de nuevo vamos a ver los puntos en los que consiste la regla de la multiplicación. El primero pues también va a ser la cerradura, ¿verdad? El producto de un escalar con un vector da otro vector. En general. Sí, y phi son
dos vectores del espacio cualquier combinación lineal es también un vector en el espacio. Entonces, esta es la cerradura, ¿no? La multiplicación de un escalar por un vector nos debe dar otro vector que también es parte de este espacio, del mismo espacio, y en general, cualquier combinación lineal de vectores y de escalares debe ser también un vector en el espacio. Esta regla es la cerradura. Tengo distributividad respecto a la adición. Que va a ser de esta manera. Y tengo otra. Ambas son distributividad respecto a la adición, pero una es adición de vectores y otra es adición de escalares. ¿Sí? Pero ambas son distributividad respecto a la adición. Luego tengo asociatividad respecto al producto. Entonces ahí no importa, lo que nos dice esta regla es que no importa en qué orden estemos multiplicando los escalares. Y también debe de haber un elemento neutro que le llamamos escalar unitario. Entonces, para cada elemento sí existe un escalar unitario, le voy a llamar I mayúscula. ¿Por qué le voy a llamar I mayúscula? Porque aquí estamos lo más general que podamos. Nosotros ya en la realidad sabemos que ese escalar unitario en los números reales es el 1. Pero bueno, pueden haber otro tipo de estructuras más allá de los números reales y tienen que tener también su escalar unitario. Y un cero escalar le voy a llamar U, tal que pues el escalar unitario multiplicado por el vector me dé el mismo vector y que el escalar neutro multiplicado por el vector me dé el escalar neutro. Hasta aquí no he hablado de nada nuevo para ustedes. Esto ya lo conocen. Estas son los elementos o las características que nos definen a un espacio vectorial en general. ¿Qué espacio vectorial? Cualquiera. El espacio vectorial Rn, el espacio vectorial Cn, cualquiera. Con sus reglas de la adición y sus reglas de la multiplicación. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué pierdo el tiempo haciendo esto? Dirán ustedes, ¿no? Si ya lo vimos, ya lo conocemos. Bueno, pues resulta que vamos a definir el espacio de Hilbert. ¿Y cuál es el interés en estudiar el espacio de Hilbert? Pues toda la mecánica cuántica sucede en el espacio de Hilbert. Podemos describirla utilizando el espacio de Hilbert. ¿Y qué es un espacio de Hilbert? Pues es un espacio vectorial que debe cumplir en ciertos requisitos. Entonces, consiste
de un conjunto de vectores, sí, sí, etcétera, y un conjunto de escalares que satisfacen lo siguiente. La primera propiedad que va a satisfacer un espacio de Hilbert es que debe de ser un espacio lineal. ¿Y qué significa esto? Pues que debe de cumplir todas las propiedades que acabamos de enunciar hace un momento. Ujú. Y la diferencia es la siguiente. El espacio H tiene definido un producto escalar estrictamente positivo. Entonces vamos a definir otro producto escalar diferente. Fíjense cómo lo vamos a definir. Es en general un número complejo denotado por esta es la notación. Esta notación, que no nos vamos a quedar con ella mucho tiempo, ahorita en un momento la voy a cambiar, indica un producto escalar. ¿Por qué la voy a cambiar? Porque esta notación es de matemáticas. Esta notación es la que utilizan los matemáticos. Hubo un personaje en la historia de la física que se llamó Dirac, que adaptó esta notación a la física. Y bueno, eso se llama notación de Dirac. Entonces se deshizo de esta notación y comenzó a utilizar la notación de Dirac, que en esencia pues es lo mismo. Yo quiero preguntarles si de casualidad en su curso de álgebra lineal vieron este tipo de producto escalar. Puede ser que sí, puede ser que no. Creo que no. Ok. Bueno, entonces ahorita se los cuento. Entonces aquí es donde empieza a salir lo abeliano del asunto, porque resulta que aquí como son números complejos, el orden importa. Voy a hacer una nota y voy a explicarme un poco más. Entonces, el orden importa. Ustedes desde que empezaron a ver matrices por primera vez se dieron cuenta que en el producto de matrices el orden importa, ¿verdad? AB en general no es igual a BA cuando ustedes hacen un producto de matrices. ¿Por qué? Pues porque hay que fijarse en qué número de renglones y qué número de columnas tiene una matriz. Tienen que ser compatibles. Algo parecido, o más bien lo mismo, va a empezar a suceder acá. Entonces, como el producto
escalar es un número complejo. Aquí lo voy a poner, pertenece a los números complejos. Como el producto escalar es un número complejo, la cantidad en general es distinta a el orden contrario. Fíjense, qué shock, ¿no? Pero si a mí el maestro Gilberto, como por ahí de agosto, me dijo que A punto B es igual a B punto A. Sí, yo se los dije, pero esto es en el espacio euclidiano, en donde todo es bonito y fácil. En el espacio de Hilbert, en general el producto escalar de psi con phi no va a ser igual al producto escalar de phi con psi. El orden importa. Fíjense, el producto escalar de psi con phi va a ser igual, considerando que phi y psi van a ser matrices o vectores, matrices columna, matrices renglón, que pues son vectores a final de cuentas, la multiplicación va a ser así. Y aquí es donde deben de ponerme mucha atención. El objeto que esté del lado izquierdo va a salir como el conjugado y el objeto que esté del lado derecho se va a quedar igual. Por lo tanto, si yo quiero hacer el otro producto escalar, pues fíjense, el objeto que está del lado izquierdo sale como el conjugado y el objeto que está del lado derecho sale como el normal. ¿Ya vieron por qué no son iguales? Esto y esto no son lo mismo. Ahora yo aquí les debo de preguntar si saben de lo que estoy hablando. ¿Saben lo que es un conjugado? Díganme con confianza si no lo explico. No, eso mismo iba a preguntar. Depende. Ok, entonces lo explico. El asterisco significa conjugar. Y el conjugado de un número complejo es igual a el número complejo con el signo de la parte imaginaria cambiado. Por ejemplo, el conjugado de 5 menos 3i, ¿cuál será? 5 más 3, sí. Y ya, eso es todo. Ese es el conjugado de un número complejo. Aquí ya me está saliendo otra herramienta con la cual defenderme para decir que no debieron de haber quitado álgebra y trigonometría. Esto se veía en álgebra y trigonometría. Toda el álgebra de números complejos se veía en álgebra y trigonometría. Y la eliminaron, ¿cómo ven? En fin. ¿Alguna duda de lo que es el conjugado de un número complejo? Entonces, el conjugado de un número complejo es simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria. Por ejemplo, el conjugado de A menos BI, ¿cuál será? Más B. Ujú. Entonces imagino que si lo expresamos de forma vectorial, pues simplemente cambiamos, bueno, como es isomórfico a R2, pues nada más nos quedaría, por ejemplo, allí conjugado A, B, ¿no? Ujú. Así como lo acabo de escribir. A, menos B y A, B. ¿Sí? Listo. ¿No los estoy abrumando con muchas cosas nuevas? Díganme con confianza. No.
Bueno, entonces, ya que vimos lo que es el conjugado de un número complejo, ¿se entiende mejor esto? Esto que estoy encerrando, ¿se entiende mejor? Ya que vimos lo que es el conjugado de un número complejo. Así es. Vale, entonces ese es el truco. El término que está del lado izquierdo sale como el conjugado, el término que está del lado derecho sale normal, sin hacerle nada. Y ahí es donde ya no se parece este producto escalar al que conocíamos. Y bueno, por lo mismo debe de tener sus propias eh, características, ¿no? Sus propiedades. Entonces, vamos a ver cuáles son. El producto escalar satisface las siguientes propiedades. Vamos a enunciarlas de rapidísimo. Y vamos a receso, ¿les parece? Entonces, la primera es que el producto escalar de psi con phi es igual al conjugado del producto escalar de phi con psi. Es decir, no son iguales, pero tenían que estar relacionados de alguna manera. ¿Ya vieron? Si yo cambio el orden de mi producto escalar, lo único que va a pasar es que se va a conjugar. Ujú. Entonces, no son iguales, pero sí están relacionados. ¿Ya vieron? Otra propiedad. De hecho, desde acá se ve. Fíjense. Si yo saco el conjugado de esto, lo voy a escribir, pero ahorita lo borro. Si yo saco el conjugado de esto, ¿qué me da? Pues el conjugado del conjugado es regreso al original. Y el conjugado de phi, que es esto mismo. ¿Ya vieron? Ay, aquí me falta. ¿Ya vieron? Entonces, el conjugado de este es este. Lo voy a escribir mejor para que se les quede acá. Fíjense. El conjugado de phi. Entonces, esto es phi conjugado. Sí, pero aparte hay que conjugarlo. Entonces, el conjugado del conjugado es el mismo por el conjugado de phi. Ahora, del otro lado tengo el producto punto, el producto escalar de psi con phi. Y este es el conjugado de psi por phi. Esto y esto son iguales. ¿Ya vieron? Entonces se cumple la regla. ¿Sí o no? Chicos, Me da un segundo para procesarlo. claro que sí. Todo el tiempo que necesiten. Procesenlo. Voy a escribir mientras la siguiente propiedad.
Entonces, fíjense, el producto escalar va a ser lineal. ¿Qué significa esto? Ustedes ya vieron transformaciones lineales en álgebra lineal, entonces ya deben de entenderme bien lo que estoy a punto de hacer ahorita. Entonces, si phi lo escribo como A, psi1 más B, psi2, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense, me va a quedar psi con A, phi1 más psi con B, phi2. Y a A y a B, ¿qué les va a salir? Pues van a salir de los paréntesis porque son lineales. Entonces me queda A, psi, como phi1 más B, psi, como phi2. Entonces, ojo, como salieron del lado derecho, salieron tal cual. Pero ¿qué pasa si lo hago del otro lado? Pues va a ser antilineal. Antilineal respecto al primer factor. Si psi es igual a psi1 más b psi2. Fíjense, si ahora tengo psi con phi, pero psi está definido de esta manera, entonces tengo a psi1 más b psi2 con phi. Separo primero la suma, que es lo fácil. Entonces tengo a psi1, phi más b psi2, phi. ¿Y cómo creen que salga la a si está saliendo del lado izquierdo? Y son números complejos. ¿Cómo creen que salga la a? Negativa. Conjugada. Ajá. Más que negativa, conjugada. Y la b igual. ¿Ya vieron? Entonces, de eso hay que acordarse. Si tenemos escalares en el primer factor, salen como conjugados. Si tenemos escalares en el segundo factor, salen pues tal cual. Entonces aquí tengo segundo factor, sale tal cual. Pero aquí tengo segundo factor, y como están del lado izquierdo, salen conjugados. ¿Ya vieron? Déjenme escribir la última propiedad y vamos a receso para no dejar esto incompleto. Entonces, el producto escalar de un vector consigo mismo debe ser positivo. Es un número real. Positivo, aparte. Un número real positivo en donde el caso extremo, que es cuando el producto escalar sea un cero, pues se va a dar solamente para el vector cero. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Me imagino que muchos. O pues irlo digiriendo poco a poco. Al final vamos a hacer un ejemplo en el que creo que ya todo les va a quedar más claro. Pero mientras, pues vamos a descansar 10 minutos, ¿les parece? Ahorita nos vemos. Y si tienen alguna pregunta, con confianza háganmela.
Hola, ya estoy de regreso. ¿Ya andan por ahí? Aquí andamos. Ok. ¿Alguna pregunta o algún comentario que tengan? Si no, yo tengo una pregunta para ustedes. Es que ya, ya me está dando miedo abrumarlos con tanta terminología nueva. Entonces les quiero preguntar si para ustedes es familiar el concepto de espacio dual. ¿Sí o no? ¿Espacio dual o cómo? Ujú, espacio dual, sí. Creo que eso lo acabamos de ver en álgebra lineal. Ah, sí. ¿Y qué vieron? Creo que tiene que ver algo con funciones lineales, algo así se llamaban, que es un conjunto de funciones lineales. Ok. Bueno, es que esto lo preguntaba porque justamente quiero decirles o quiero que se note que en el producto escalar que tenemos aquí en el espacio de Hilbert, fíjense que el segundo factor, o sea, tenemos este producto escalar, ¿no? Donde el primer factor es psi y el segundo es phi. El segundo factor phi va a pertenecer al espacio de Hilbert. Entonces, phi pertenece al espacio de Hilbert. El vector tal cual. Pero resulta que todos los espacios vectoriales tienen un espacio dual. Entonces, psi pertenece al espacio dual de Hilbert. Entonces, el miembro de la izquierda pertenece al espacio dual y esa es la razón por la cual lo operamos de esta manera. Esa es la razón por la cual lo operamos sacándolo como su conjugado. En realidad lo sacamos como el transpuesto conjugado, eso lo voy a explicar ahorita. Ahorita solo lo estoy sacando como el conjugado, pero en realidad también se transpone. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un vector columna, a la hora de transponerlo, ¿en qué se convierte? En un vector fila. Exactamente. En un vector horizontal, ¿no? En un vector renglón. Eso es la transpuesta. Entonces, por eso es que se comporta de esa manera. Se comporta tanto transpuesto como conjugado. Ujú. Entonces, esta es la razón por la que el producto escalar no es conmutativo. Ujú. Le voy a poner notar. ¿De acuerdo? Entonces, en el producto escalar, el segundo factor pertenece al espacio de Hilbert y el primero pertenece al espacio dual de Hilbert. Y esta distinción es debido al hecho de que, justo como acabo de comentar, el producto escalar no es conmutativo. ¿Qué quiere decir esto? Que psi con phi no es igual que phi con psi. Aquí tengo un elemento del espacio de Hilbert, aquí tengo su dual, un elemento dual del espacio de Hilbert, y aquí al revés, aquí tengo el elemento del espacio de Hilbert y aquí el dual del elemento phi en el espacio de Hilbert. Ujú. Ahora sí, armados de todo esto viene lo bueno, que es la notación de Dirac. Entonces, podría decirse que desde que empezamos a hablar de esto, es decir, desde aquí,
desde que empecé a recordarles lo que es un espacio vectorial. Luego definimos el espacio de Hilbert, tal que tiene definido este producto escalar muy especial. Y bla, 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 bla. Hasta acá, podríamos decir que ha sido una clase de matemáticas. A partir de este momento, que introduzcamos la notación de Dirac, se vuelve una clase de física. Entonces, resulta que el estado físico de un sistema cuántico siempre lo vamos a representar como elementos del espacio de Hilbert. Entonces, déjenme escribir esto. Entonces, el estado físico de un sistema se representa en mecánica cuántica por elementos del espacio de Hilbert. Y esto se llama vectores de estado. Desde un punto de vista discreto. Desde un punto de vista continuo, ¿cómo creen ustedes que se llamen? Efraín, tú sabes. La función de, ¿La qué? Perdón. la función de onda. Exacto. Desde un punto de vista discreto, se llaman vectores de estado. Ya cuando nos pasamos al continuo, se vuelven las funciones de onda. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que los vectores se vuelven funciones de onda de la posición y del tiempo. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita porque eso ya es meterse con mucha mecánica cuántica. Yo aquí solo estoy con análisis vectorial. Bueno. Ahora, aquí volvemos a tener el mismo problema que teníamos en relatividad. ¿En qué sistema de coordenadas estamos trabajando? ¿Cuál es nuestro marco de referencias? Bueno, aquí no nos vamos a meter en problemas. Para librarnos del problema de las coordenadas, vamos a utilizar la notación de Dirac. Entonces, déjenme anotarlo. Para liberar a los vectores de estado de significado coordenado, Dirac introdujo una notación. Que permite manipular el formalismo de mecánica cuántica con facilidad y claridad. Entonces Dirac dijo, vamos a quitarnos de problemas y vamos a representar los vectores lo más abstracto que se pueda, sin necesidad de estar usando sistemas de coordenadas. Entonces él definió 3 nuevos elementos matemáticos: los bras, los kets y los brackets. Entonces los kets van a ser los vectores en el espacio de Hilbert, los bras van a ser los vectores en el espacio dual, es decir, los que aparecen del lado izquierdo, y el bracket es el producto. Vamos a ver. Entonces, los kets son elementos de un espacio vectorial. Entonces, el vector de estado sí se denota así. Esto es un ket.
Se los presento. Posiblemente lo vuelvan a ver hasta séptimo semestre, pero cuando lo vean se van a acordar de mí. Esto es un ket y nos va a representar un vector de estado. Ya cuando lleguen a clases con el doctor Lerma, ya van a llegar sabiendo algo. Porque luego el doctor Lerma se enoja de que cuando llegan a mecánica cuántica, pues uno no sabe nada de esto. Bueno, al menos así pasó en mi generación. Para mí, déjenme decirles, introducción a la mecánica cuántica fue la materia más difícil de toda la carrera, por lo mismo de todo este cambio de notación y de nueva terminología. Entonces, esto es un ket, no se asusten, es menos impactante de lo que parece, es simplemente un vector. En vez de usar esta notación que ya estamos bien acostumbrados, la de la flechita, pues ahora vamos a meter a nuestro vector en el ket y significa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, como ya comenté, los ket pertenecen al espacio de Hilbert. Y también le podemos llamar ket espacio. Ket espacio. Ahora, su contraparte son los bras. ¿Qué es un bra? Pues es un elemento del espacio dual. ¿Qué significa esto? Pues que los elementos del espacio dual se denotan así. Y se llaman bras. ¿Ya vieron? Entonces, bra, ket. ¿Ya habían visto esta notación en algún video de Quantum Fracture o Datum Blow o en algún seminario o algo así? Sí, Pues también. súper. Bueno, pues esos son los bras y los kets. ¿Ya vieron? Ahora, ojo, como para cada espacio doctoral, espacio vectorial, podemos definir un espacio dual. Lo mismo, para cada bra podemos definir un ket y viceversa. Entonces, ojo, para cada ket existe un bra. ¿Alguna pregunta o comentario acá? ¿Por qué se llaman así? Ahorita van a ver. Porque ahora lo que estoy a punto de definir se llama bracket. A ver, alguien investígueme de rapidísimo cómo se traduce bracket del inglés. Mientras déjenme anotar esto. ¿Alguien ya lo encontró? Debe de llevar una C, o sea, es así. ¿Qué es bracket? Ah, sí. Hay varias traducciones. Pero hay una que dice que es grupo. Ah, sí, y como verbo dice que es agrupar. Entonces, fíjense, esto es un bracket. Entonces, por eso es que esta parte del bracket se llama bra y esta parte del bracket se llama ket. Porque a la hora de hacer el producto escalar de los dos vectores, pues tenemos un bracket. ¿Ya vieron? Por eso se llama así. Entonces,
les decía yo al principio, vamos a introducir esta notación, pero no nos vamos a quedar con ella mucho tiempo. ¿Se acuerdan que les dije? Porque ya la cambiamos a esta. Este es de matemáticos, este es de físicos. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Entonces, fíjense, tengo kets, tengo bras, y con ellos puedo construir brackets. Digan algo, no me dejen solo, Está muy ingenioso. ¿no? El ingenio de Dirac. Dirac era todo un personaje. A algunos de ustedes creo que les regalaron libros de Dirac, ¿no? Ah, no, eran de Feynman. De Feynman, perdón, me confundí. En fin. Bueno, pues esto de los brackets tiene propiedades. Esto ya lo dije, pero lo voy a volver a escribir. Cada ket tiene un bra y ese bra va a ser único y viceversa. Cada bra tiene un ket. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una correspondencia 1 a 1 entre bras y kets. Para cada bra, perdón, tenemos un ket. Y para cada ket tenemos un bra. Ujú. ¿Cuál creen que sea el dual de esta expresión que acabo de escribir? O sea, escrita con bras. Pues va a estar así. Ujú. Entonces recuerden, para el espacio dual tengo que conjugarlo y transponerlo. Para el espacio de Hilbert tal cual, pues lo dejo así como esté. Porque ya sabemos que A y B pues son números complejos. Vamos a utilizar la siguiente notación. Si tengo un escalar complejo dentro de un ket, pues yo puedo sacarlo y va a salir como el mismo. ¿Están de acuerdo? Pero si yo tengo un escalar complejo dentro de un bra, ¿cómo va a salir? ¿Alguien que me diga cómo sale ese escalar? Conjugado. Exacto. Muy bien. ¿Quién habló? Carlos. Ok. Gracias, Carlos. Sí, justamente. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, lo mismo que habíamos visto para la notación con paréntesis, se sigue cumpliendo para la notación de Dirac. Lo único que hicimos fue cambiar esto por esto, cambiar la coma por una rayita y cambiar esto por esto. ¿Ya vieron? Ese es el único chiste de la notación de Dirac. Ahora, sobre el producto escalar.
Ya sabemos, ¿no? Que como es un número complejo, pues el orden va a importar. Y tenemos la misma propiedad de hace rato, que el conjugado de un producto escalar va a ser el mismo bracket, pero con el orden cambiado. Ahora, solo hay una única excepción en la que se cumple esta igualdad sin necesidad de conjugarlo. ¿Cuál creen ustedes que sea? Ambos ¿Cuál? son iguales. No. ¿Cuál será la única excepción en la que se cumple esta igualdad? Cuando son cero. No. Cuando son reales. Si phi y psi son reales en vez de ser complejos, ahí sí se cumple la igualdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí les hace sentido o no? Sí tiene sentido. Claro, porque el conjugado de un número real pues es el mismo. Un número real es tal que su parte imaginaria es cero, ¿no? Entonces, el conjugado es el mismo. ¿Sí o no? Tenemos otras propiedades, déjenme escribirlas por acá. Son parecidas a las que ya habíamos visto. Entonces aquí por linealidad vamos a tener lo siguiente. Primero separo la suma, ¿verdad? Y luego saco los escalares, ¿cómo salen? Así tal cual o conjugados. Si salen del ket, ¿cómo salen? Así. Así tal cual, ¿verdad? Ahí está. Ahora vamos a ver qué pasa del otro lado. Primero separo la suma, entonces es 1 y 1. Sí. Y ahora, aquí cómo salen los escalares. Conjugados. Exacto. ¿Ya vieron? Y ahora vamos a hacer la última, que es cuando tenemos combinaciones lineales en ambos lados. Entonces tengo primero con primero. La A sale conjugada. La B sale tal cual. Me queda Φ1, Φ1. Luego primero con segundo. A1 conjugada. B2. Φ1. Φ2. Luego más
segundo con primero sería A2 conjugado B1 Phi2 Si1 más A2 conjugado B2 Si2 Phi2. Uf, ¿ya vieron? Entonces, moraleja de estas tres combinaciones que acabo de hacer, los vectores del espacio de Hilbert descritos en notación de Dirac son lineales. Esto no es otra cosa más que la propiedad de linealidad. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí están identificando la propiedad de linealidad? Sí. Ya casi acabamos. Ahora vamos a ver qué onda con la norma. Debe ser real y positiva. Entonces, para cualquier ket, la norma pues va a ser el producto vectorial consigo mismo, ¿verdad? Debe ser mayor o igual que 0. Siendo, como ya saben ustedes, si el vector es igual a 0, pues el caso límite, el caso 0. Si el estado está normalizado, ¿cuánto me va a dar la norma? ¿Cuánto me va a dar el bracket phi con phi? Si está normalizado. 1. Tenemos ortogonalidad. ¿Qué quiere decir la ortogonalidad? Que dos kets phi y psi son ortogonales si pues su producto escalar es 0, ¿verdad? Y si tengo estados ortonormales, ¿qué significa eso? Pues que deben ser ortogonales y ortogonales. Perdón, deben ser normales, o sea, deben estar normalizados y deben ser aparte ortogonales. Entonces, psi y phi son ortonormales si se cumple, si se cumple que entre ellos el vector es 0, pero sus normas son 1. Y finalmente, tenemos cantidades prohibidas que no tienen sentido. Entonces, no podemos hacer cualquier cosa con los bras y los kets. Estos productos no tienen sentido. ¿Y por qué no tienen sentido? Porque estaríamos multiplicando o dos vectores renglón o dos vectores columna y eso no se puede. Ya saben que para que se pueda hacer esa multiplicación tiene que ser un vector renglón y un vector columna. Y así vamos elemento con elemento.
Entonces, estas no tienen sentido. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean. No tienen sentido. Los bras son vectores columna. Y los kets, no, estos son kets, ¿verdad? Los kets. A ver qué escribí. Ajá, los kets son vectores columna y los bras son vectores renglón. Por lo que dichos productos no se pueden hacer. ¿Sí ven por qué? Si no ven por qué, lo vamos a repasar. Imagínense que tengo una matriz de 3 por 3 y la quiero multiplicar por otra matriz de 3 por 2. ¿Ese producto se puede hacer, sí o no? ¿Sí o no? Este numerito debe de ser igual a este para que se puedan hacer. Entonces sí se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una matriz de 3 por 2 y una matriz de 3 por 2? Pues aquí tengo un 2 y aquí tengo un 3. Este producto no se puede hacer. Si yo tengo un vector renglón, ¿cuáles son los números? Filas, columnas. Entonces es una fila y 0 columnas, ¿verdad? Y otro vector renglón, una fila y 0 columnas. Estos dos numeritos son diferentes. La multiplicación no se puede hacer. No puedo multiplicar dos vectores renglón. Y tampoco puedo multiplicar dos vectores columna. ¿Ya vieron? ¿Sí sabían eso de la multiplicación de matrices? Ya se me había olvidado. ¿Cómo? No, eso hay que tenerlo bien presente siempre. Qué bueno que lo estamos repasando entonces. Esa es la razón por la que yo no puedo multiplicar dos ques o dos bras. Tiene que ser bracket. ¿Sí? Entonces recuerden, el rango de una matriz es importante para saber si la podemos multiplicar o no. Y eso nos lleva a nuestro ejemplo. Yo creo que el ejemplo les va a gustar y va a ser muy ilustrativo. Sean los kets. Inciso A. Encuentra los bras. Fi. Sí, perdón. Y fi. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Inciso B. Evalúa los productos escalares. Y luego compáralos. E inciso C. Explica por qué los productos estos que acabo de explicar
tienen sentido. Vamos a ver. Esto está muy sencillo. Para el inciso A que nos piden encontrar los bras, ¿qué tenemos que hacer? Pues resulta que los bras son los transpuestos conjugados de los quets. Entonces, los bras son los transpuestos conjugados de los quets. Entonces, si son vectores columna, se van a volver vectores renglón, ¿verdad? Entonces, el bra de psi, ¿cómo quedaría? A ver, el conjugado de menos 3i, ¿cuánto les da? 3, sí. Ujú. Luego, el conjugado de 2 más i, ¿cuánto les da? 2 menos sí. Y el conjugado de 4, pues es el mismo, ¿verdad? Ahora para phi, ¿qué tenemos? 2 se queda igual. Menos i, su conjugado es i. Y 2 menos 3i sería 2 más 3i. ¿Ya vieron? Transpuse los vectores columna y los conjugué. Y así fue como obtuve los bras. Ahora vamos a hacer los productos. Entonces tengo 3i, 2 menos i, 4, por phi, que es 2, menos i, 2 menos 3i. Entonces acuérdense cómo se hacen estas multiplicaciones de matrices. Primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. Por eso es un producto escalar, ¿ya vieron? Entonces nos quedaría 2 por 3i más 2 menos i por menos i más 4 por 2 menos 3i. Y esto rápidamente nos da menos 6i más 2i más i cuadrada. ¿Y eso cuánto es? Menos 1, ¿verdad? Menos 1 más 8 menos 12i. Simplificando les queda 7 más 8i. ¿Ya vieron? El producto escalar es un número complejo. Llevo hablando casi 2 horas de que el producto escalar es un número complejo, pero esta es la primera vez que lo vemos en un ejemplo aterrizado. Entonces espero que ahora sí ya los haya yo convencido. Esta es la diferencia entre nuestro producto escalar que conocíamos del espacio euclidiano con este del espacio de Hilbert. Vamos a hacer el otro producto y a ver qué pasa. Entonces aquí tengo 2 y 2 más 3i por si, que es menos 3i, 2 más i, 4. El producto sería 2 por menos 3i más i por 2 más i más 2 más 3i por 4. Vamos a hacerlos. Entonces sería menos 6i. No, a ver, me equivoqué en algo. Me equivoqué en algo. Hice el producto mal. Déjenme arreglarlo. De rápido. 2, 3. Ajá, aquí me equivoqué. Esto es 6i positivo. 6i menos 2i más i cuadrada, que es menos 1, más 8
menos 12i. Y a la hora de simplificar esto es 7 menos 8i. Ya, no estaba tan grave. Nada más había un signo de diferencia. Ahora sí seguimos acá, entonces es menos 6i más 2i más i cuadrada, que es menos 1, más 8 más 12i. Y esto si simplificamos, 8 menos 1 es 7, 12 menos 6 es 6, más 2, más 8i. ¿Qué podemos decir de los productos? ¿Cómo los podemos comparar? Vean el resultado. 7 menos 8i y 7 más 8i. Conjugado. Son conjugados, exacto. ¿Ya vieron? Y la última parte es solamente hablada, el inciso C. ¿Por qué no puedo hacer los productos? Pues por lo que acabamos de explicar hace rato. Yo no puedo multiplicar dos vectores columna o dos vectores renglón. Eso está prohibido por la multiplicación matricial. ¿Sí? Entonces, el producto, sí, confi, sería un producto de dos matrices columna y phi con sí sería producto de dos matrices renglón. Lo cual no existe en álgebra lineal. Por lo que ambos productos no tienen sentido. Listo. ¿Cómo ven? ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Mientras lo piensan y me dicen, yo voy a escribir aquí. Este es el fin del curso. Aquí se acaba. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Lo logramos. Sí, lo logramos. Bueno, pues entonces yo lo único que me resta decirles es, como esto es el fin del curso, a ver, déjenme ver quiénes sobrevivieron hasta el final. Paulina, Abel, Mauricio, Erandemi, Daniel, Iris, José Ramón, Rachel, Miranda, Johan, Nadia, Irving, Efraín y Carlos. Excelente. Bueno, lo único que me resta decirles es, dado que este es el fin del curso, pues ya mañana no hay clases. Ya no se conecten a las 11, se pueden levantar tarde. Nos vemos el día del examen, posiblemente nos veamos antes porque el maestro David me invitó a sus exposiciones y voy a hacer todo lo posible por entrar. Y pues nada, fue un placer para mí haber sido su maestro. Espero que les haya gustado el curso. Espero poner muchos dieces a la hora de llenar actas. Y cualquier pregunta o cosa que quieran decirme, con toda confianza me pueden escribir, porque pues falta mucho para el examen, ¿no? Faltan como, ¿qué? Como 2 semanas. Entonces, si tienen alguna duda en todo este tiempo que ya no nos vamos a estar viendo, con toda confianza. Ha sido un placer, chicos. Espero que tengan una excelente tarde y espero que salgan muy bien en todas sus materias y que nos veamos pronto.
y más adelante. Muchas gracias. Adiós. La serie estuvo bien chida. Sí, Espero no haberlos espantado con lo que vimos ayer y hoy. No, Un poquito nada más. un poquito, sí. ahorita nos comemos un bolillo, al susto. Sí. Excelente. Sí, vayan a comer. Yo me fui a almorzar en el receso. Bueno, adiós. Gracias por su dedicación, profe. Estuvo muy, muy padre el curso, de verdad. No, gracias a ustedes por decirlo. De verdad yo lo di como me hubiera gustado recibirlo. Entonces espero que haya valido la pena. Y maestros como usted motiva que también queramos ser maestros. Bueno, al menos por mi parte. Sí, de hecho me acuerdo que el primer día de clases algunos de ustedes me dijeron que les interesaba la docencia. Entonces sigan por el camino. Esperemos que nuestra carta Sí, funcione muchas para gracias. el siguiente semestre. Que sí nos Ah, dé. entonces sí la hicieron. ¿Sí? Ok, bueno, pues ya veremos. Dale. Gracias por Luego, tanto, profe. profe. No, gracias. Gracias por todo. Gracias a Gracias. ustedes. Adiós. Esperamos conocerlo muy pronto en presenciales. Y yo también espero. Espero poder verles pronto. Adiós, linda tarde. Hasta luego. Buen provecho.